de temas sobre la geometría analítica denominada la circunferencia y la parábola. Vamos por partes. Primero la circunferencia y luego la parábola. La circunferencia es un tema muy corto. Vean. Recuerden ustedes en geometría elemental cómo se definía una circunferencia. Recordarán que era un conjunto de puntos que formaban una línea curva plana cerrada. Todos los puntos de esa línea, recuerden que tenían igual distancia hacia un punto fijo llamado centro. Entonces, esa línea curva plana cerrada, cuyos puntos equidistan de un punto llamado centro, se llama circunferencia. Ahora, la circunferencia tiene una serie de propiedades relacionadas con la tangente, la secante, con la cuerda, con el arco. Esas propiedades que ustedes vieron en su momento también son útiles para poder desarrollar un problema en este tema. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con la circunferencia? Con el plano cartesiano. ¿Cuál es el elemento más importante de una circunferencia? Es el centro. Y además del centro, un punto relacionado con la circunferencia. O sea, ustedes saben que si alguna propiedad cumple con un punto, entonces esa propiedad debe cumplir con todos los puntos de la circunferencia. Por eso vamos a desarrollar lo que se llama la ecuación. A ver, la circunferencia lo voy a dibujar en un plano cartesiano. Todos sabemos el eje de abscisas, que es el X, el eje de ordenadas, el Y. Ese par de rectas determinan el plano cartesiano. En estos momentos la circunferencia tiene su centro en el origen de coordenadas. ¿Ya? Justo ahí tiene su centro. Ahora, y si el centro se ubica en el 0, 0, ¿qué cosa es P? P es un punto que pertenece a la circunferencia. Si yo encuentro una relación entre las coordenadas de P, que es X, Y, esos son sus coordenadas, con el radio, entonces a eso se denomina ecuación de la circunferencia. A ver, vamos a encontrar. Es muy fácil. Vas a unir el centro con ese punto. Esa distancia se llama R. R viene a ser el radio. Ya, profe, el radio. Entonces, recuerden ustedes la distancia entre dos puntos. Acuérdense esto, miren. ¿Te acuerdas? B cuadrado igual, ¿te acuerdas? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esa era la distancia entre dos puntos. Ahora, uno de los puntos es el 0, 0 y el otro es XY. Yo quiero calcular esta distancia. Entonces, R cuadrado es, a ver, diferencia de abscisas. Hay una abscisa de longitud X y otra 0. Sería X menos 0 al cuadrado. O sea, solamente es X cuadrado. Más. La segunda componente es Y y de la otra es 0. Sería Y menos 0 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Solamente es Y cuadrado. Este resultado se denomina ecuación canónica de la circunferencia. Eso es cuando el centro se ubica en el origen de coordenadas.
¿Así lo voy a dejar? No, pues así no lo voy a dejar. Lo voy a hacer más bonito, ¿ya? A ver, vamos a ver. Fíjate, va a ser así. X al cuadrado más y al cuadrado. Eso es igual a R cuadrado. Ahí está. ¿Eso qué cosa es? Esa es la ecuación de la circunferencia, pero con su centro en el origen de coordenadas. ¿Está bien? Un ejemplo, profe. A ver, supongamos que yo tenga esto. X cuadrado más Y cuadrado igual a 25. ¿Esta es la ecuación de una circunferencia? Sí. ¿Dónde está su centro? En el origen. 0, 0. ¿Cuánto vale su radio? R cuadrado igual a 25 y su radio vale ¿cuánto? Ah, qué fácil. Es la más sencilla, pues, ¿no? Porque el centro justo se ubica en el 0, 0. Ahora, en el otro caso, cuando el centro de la circunferencia está ubicado como coordenadas HK. Recuerda HK. Profe, ¿H qué significa? H significa las unidades horizontales sobre el eje X. ¿Ya? Puede ser positiva o negativa. Cualquiera de esos casos. Este es H. Puede ser 3, 6, 7. Si está para el otro lado, puede ser negativo también. Inclusive puede ser 0. Y la parte vertical vale K unidades. Ahí está. Y acá tenemos un punto que pertenece a la circunferencia. Encontremos una relación entre las coordenadas de ese punto para establecer la ecuación de la circunferencia. Entonces tracemos el radio. Ahí está. Listo. Otra vez, distancia entre dos puntos. ¿Cuáles son los puntos? El centro, HK, y el punto que pertenece a la circunferencia de coordenadas X. A ver, borrador. R cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de las primeras componentes? Profe, son X y H. Entonces sería X menos H al cuadrado. Segunda componente. Y y K. Entonces sería Y menos K al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Ecuación ordinaria de la circunferencia. Claro que no lo voy a dejar así, ¿no? Nada que ver. Para ello voy a usar el teclado, pues, ¿no? De hecho, el teclado. Voy a, primero, las primeras componentes, X y H. X menos H. Todo al cuadrado. Segundas componentes, Y y K. Entonces sería Y menos K todo elevado al cuadrado. Y eso es igual a la distancia que es el radio. El radio elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Qué viene a hacer ello? Ello viene a ser la ecuación ordinaria de una circunferencia. Tal como ves. ¿Ya? Fácil, ¿eh? X menos H cuadrado, Y menos K cuadrado igual a R cuadrado. ¿Cuál es su centro? HK y su radio, R. Una forma en que se pueda presentar sería así. X más 1
al cuadrado más y menos 8 al cuadrado igual a 49. Ajá. Ahora, tú lo vas a comparar. El más 1 lo compara con menos h. Y de ahí descubres que h sale menos 1. El menos 8 lo comparas con menos k. Entonces k vale 8. El r cuadrado lo igualas a 49. Entonces radio vale 7. Entonces esto tiene centro menos 1, 8. Y tiene un radio, un alcance de radio de 7. Esa es la forma de que ustedes van a poder trabajar. ¿Ya? Ahora, hay casos en que esos binomios están desarrollados. Cuando están desarrollados, lo que tienes que hacer es buscar un binomio. Eso lo vamos a hacer en los ejercicios, obviamente. Listo. Jóvenes, ahí están las dos ecuaciones. Tómenle captura, a ver. Con esto se va a trabajar la primera parte. Vamos a desarrollar ahorita los ejercicios correspondientes a la dirigida de circunferencia. Muy bien. Empecemos. A ver. Dice, determine la suma de las coordenadas del centro de la circunferencia. Y ustedes dirán, profe, no se parece. Esta ecuación no se parece a la que ha propuesto. Efectivamente, no se parece. Entonces, esto está desarrollado. Cuando se presenta así, se llama ecuación general. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Para que ustedes puedan determinarlo, hay que completar cuadrados. ¿Ya? ¿Cómo así? A ver, veamos. Mira, mira. Vamos a juntar ya. X cuadrado. ¿Está bien? Menos 10x. Ya. Hasta ahí nomás tienes que detener. Luego, lo juntas. Y cuadrado más 6y. Ya. Luego viene más 33. ¿Y eso se iguala a cuánto? A 0. Ya, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que buscar un binomio. Obviamente el cuadrado de un binomio. Profesor, ¿cómo se hace? Se hace así. X cuadrado menos 10x. La técnica es, sacas la mitad a 10. Sería 5. ¿Ya? Es 5. ¿Qué vas a hacer? Elévala al cuadrado. Más 25. Y para que no pase nada, le restas 25. Siguiente. ¿Qué tienes? Y cuadrado más 6y. Ya. ¿Qué dice la técnica? Sacas la mitad. La mitad de 6, 3. 3 al cuadrado, 9. Le restas otra vez 9 y no pasó nada. Luego le sumas 33 y eso es igual a 6. ¿Qué más hay que hacer? Esta parte que está acá es un binomio. Es x menos 5 al cuadrado. Pones ahí x menos 5 al cuadrado. Más. Luego agarras estos 3. Ese también es un binomio, ¿o no? Sí, es un binomio. Ese binomio sería y más 3 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Y cuánto te quedaba? Te quedaba menos 25
Después quedaba menos 9 más 33. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Ya, y finalmente, ¿cuál sería la ecuación ordinaria? Sería x menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. ¿Qué te da al otro lado? ¿Ah? Claro, te da 1. Muy bien, 1. O sea que el radio vale 1, pues. ¿Está bien? El radio vale 1. Ahora, recuerda la ecuación ordinaria. ¿Qué tienes que hacer luego? Hacer una comparación. A ver, tienes que comparar. ¿Para qué tengo que comparar? Tienes que comparar para calcular las coordenadas del centro. ¿Está bien? A ver, compara. Veamos. Comparando. ¿Ya? El centro se supone que es HK. Muy bien. A ver, ¿cuánto sería H comparando? H sería 5. Muy bien. ¿Y K? K sería menos 3. ¿Está bien? Así es. Ajá, muy bien, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué es lo que piden? Vamos por acá. Piden H más K. Es la suma de las coordenadas. Reemplaza. H te sale 5. Y le sumas K, que es menos 3. ¿Cuál es el resultado? Y esa es la respuesta de la clase. Muy bien, muy bien. ¿Ven? Profe, si me dicen, dibújalo. Bueno. Si te piden que lo dibujes, lo puedes hacer, ¿no? ¿O no? Sí, se puede hacer. Buscas un plano cartesiano. A ver, por ejemplo, acá. ¿Dónde está el centro? 5 menos 3. ¿Ah? Acá está 5 y acá está menos 3. ¿Y dónde está el centro? El centro debe encontrarse acá. Y ahí está el centro. ¿Qué radio debe tener? El radio que debe tener, ¿cuánto es? 1. Radio 1. Chiquitito. De acá. Es más o menos así. Ahí está. Esa es la circunferencia. ¿Ya? 5 menos 3 de centro y radio 1. Pequeñito nada más. Muy bien. Sigamos, sigamos. Ya. Vamos con la número 2. Ahí está. La número 2 dice, en la figura, la circunferencia tiene una ecuación. X cuadrado más Y cuadrado menos 8X menos 8Y más 16 igual a 0. Es tangente a los ejes X e Y.
en A y B. Hay el área de la región sombreada. Bueno, ustedes recuerdan, esto hemos hecho hace años, ¿no? Mejor dicho, hace años, hace meses. ¿Cómo hallar el área de ese segmento circular? Solo se necesita el radio ¿de quién? De la circunferencia, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Mira, la ecuación, quiero que veas tú la ecuación, ya. Esta ecuación se llama ecuación general. ¿Cómo vamos a calcular su radio? Hay que hacer lo mismo que hicimos en el problema 1. Completa cuadrada. Pero ahora hay que hacerlo más rápido, ¿no? ¿Se puede más rápido o no? Claro, mira. X cuadrado lo juntas con menos 8x. Mira lo que hace. Le sacas la mitad a 8. 4. Elévala al cuadrado más 16. Y para que no pase nada, le resta 16. ¿Qué te parece? Paso. Más. ¿Quién sigue? Y cuadrado. Ya muy bien. Pones acá y cuadrado. Le resta menos 8y. Ahora, sácale la mitad a 8. 4. Elévala al cuadrado más 16. Para que no pase nada, ¿qué cosa le vas a quitar? También 16. Al final hay un 16 más. ¿Sí o no? ¿Ya? Listo. ¿Y eso es igual a cuánto? A 6. Ahora agrupa nada más. Bien, los 3 primeros, binomio. Es archi conocido por ustedes. Es x menos 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya. El segundo, mira, ese es un trinomio, pero es un binomio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo sería? Más y menos 4 al cuadrado. Y eso, ya, menos 16 se va. Anótalo, pasa con 16. Y este sería 16, que sería 4 al cuadrado. Listo. A ver, jóvenes, identifiquen, a ver, el centro, ¿qué coordenada tiene? ¿Ah? La coordenada del centro es 4, 4. Y zapato. Ponte zapato, ¿ya? Y te doy, ¿ya? No, no quiero Rápido, ponerme ¿para qué zapatos. Con zapatillas. Que comas rápido, que te pongas zapato. Centro 4, 4. Ya, ¿cuánto vale el radio? El radio vale 4. Muy bien. ¿Ya? Ya. Ahora, ya con eso, ya puedo resolver el problema. ¿Cierto? Sí, ya puedo resolver. ¿Cómo resolvemos esto? Como si fuera geometría elemental, nada más. La geometría que todos nosotros ya hemos llevado, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos. Resolviendo. Tú ya sabes que aquí hay que formar un cuadradito. ¿Sí o no? Porque ¿esto qué es? Es ese radio que vale 4. ¿Recuerda cómo se calculaba esa área? Ya, así se calculaba. Miren, borradora. Halla el área del cuadrante. Primero tienes que hallar el área del cuadrante. Una vez que hayas el área del cuadrante, le restas el área de este triangulito.
Y ahí obtienes el área S. ¿Te das cuenta? Nada más. Veamos entonces. Voy a hacer esto. ¿Ya? Mira, mira. S se calcula así. Área del cuadrante menos el área de la región triangular. ¿Qué es esa región triangular? Esa región triangular es A o B. Y acá lo colocamos. Listo, muchachos. ¿Cómo se halla el área de un cuadrante? ¿Recuerda la formulita? Era pi. Ajá, muy bien, sabéis, ya te salió un problema. Aquí hay un medio. Pi 4 al cuadrado entre 4, porque es la cuarta parte, ¿sí o no? ¿Qué más? Le restas el área de esa región triangular A o B. Su base 4 le multiplica por la altura 4 y lo divides entre 2. Y ahora, ya, pues ahora ya sale esto. ¿Cuánto te da ahí? ¿No? 4pi menos 8. ¿Se puede factorizar? Efectivamente. Factorizas 4, te queda pi menos 2. Listo, jóvenes, esta es la respuesta del ejercicio. Ya, vamos con la siguiente, rápidamente. Dice, la ecuación de una circunferencia es... Ajá, esto que está aquí. Hay en las coordenadas de un punto en C, o sea, en la circunferencia, que está más cerca del eje de las ordenadas. Ya, entonces, para ello, nuevamente, voy a tener que copiar la ecuación de la circunferencia ordinaria. Así se le dice. Ecuación ordinaria. A ver. Esta es la ecuación ordinaria. Y ahora lo voy a comparar con la ecuación que está como dato. Mira. ¿Para qué hace eso, profe? Para dos cosas. Primero, saber las coordenadas del centro. A ver. ¿Qué coordenadas tiene el centro, profe? Normalmente es HK. Claro. Pero ese HK, ¿quién es? A ver. H es 3. Muy bien. ¿Cuánto vale K? 2. Entonces ya tengo, así es, muy bien. 3, 2, ¿no? ¿Está bien? Todos son positivos, ¿ah? Listo, chicas. ¿Y cuánto vale el radio? ¿Ah? El radio R justo vale ¿cuánto? 1. ¿Está bien? Vale 1. Ahora, ¿hay necesidad de dibujar a la circunferencia? En este caso, sí, muy bien, ¿verdad? Claro, hay que dibujar. Profe, ¿cómo dibujamos? Hay que ubicar el centro, 3, 2. A ver.
Veamos la coordenada, ¿ya? Aquí está. Ubícate. Ya. Veamos X, Y. Se supone que este es el 0, 0. Ahí está. ¿Dónde está el 3, 2? Vamos a marcarlo, ¿ya? A ver. 1, 2, 3. Y 2, más o menos por ahí. Ya. Acá se encuentra 2 y aquí se encuentra 3. Entonces hay que ubicar el punto. Para ello trazas las paralelas respectivas. Esta vez. Ahí está. Puedes inclusive trabajar con las cuadrículas. Ya. Entonces, el centro se ubica aquí. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? El radio vale 1. Acá está el centro, ¿eh? El radio vale 1. Entonces dibujo. Ahí está. Esa circunferencia tiene radio 1, ¿eh? Y entonces, la circunferencia ha sido representada por la letra C. Esta es la circunferencia. Dice, hay en las coordenadas de un punto en la circunferencia que está más cerca del eje de las ordenadas. Ahora yo te hago una pregunta, ¿eh? Bueno, la pregunta pueden contestar por el chat, nomás, chicas, no hay ningún problema. Dígame, acá hay un punto de la circunferencia. Ya tengo otro por acá. ¿Cierto? Y puedo tener más, ¿ah? Mira. Tengo este punto. Y tengo ese punto. A ver, de todos los puntos de la circunferencia, ¿quién está más cerca al eje de ordenadas? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Acá me dicen D y D. ¿Dónde están D y D? D y D. ¿Qué significa D y D? Ojo, más cerca al eje de ordenadas. ¿Ah? El que está más cerca, el eje de ordenadas es este. Entonces, ¿cuál es ese punto que está más cerca a este eje, pero que pertenece a la circunferencia? Acá me están diciendo en el chat 3, 1, 2, 2. Muy bien, ahí está. Excelente. Es 2, 2, jóvenes. Este punto que está acá en el extremo del diámetro, está más cerca que el eje Y. Porque solamente tiene 2 unidades, pues, ¿no? Acá hay 2 unidades, ¿no? De aquí hasta acá hay 2. El de abajo no puede ser porque está más lejos de Y. Pero si la pregunta fuera,
¿Qué punto de la circunferencia está más cerca al eje de abscisas? ¿Cuál sería su respuesta? Al eje de abscisas. ¿Ah? Claro, muy bien. Al eje de abscisas. El punto más cerca al eje de abscisas es el 3,1. ¿Sí o no? El más cerca al eje de abscisa es el 3,1. ¿Ya? Pero en este caso te dije con respecto al eje de ordenada. La respuesta es 2,2. Pero no te están pidiendo el punto, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? Ah, no, sí, está bien, está bien. La respuesta es exacto. Bebito. Esa es la clave. Ya. Muy bien. Siguiente problema. Vamos con la siguiente. A ver, veamos la 4. Una circunferencia pasa por los puntos P0,4 y Q5 raíz de 21. Su centro pertenece al eje de las abscisas. Hay la ecuación de la circunferencia. Ya, veamos. Acá tengo el eje de ordenadas y el eje de abscisas. Ya. El centro dice que pertenece al eje de abscisas. Ya, entonces su centro, vamos a colocarle un puntito azulito por acá. Por acá está. Ahí está. Y entonces esa circunferencia va a pasar por los puntos 0,4 y 5 raíz de 21. A ver, acá está uno de los puntos y el otro se encuentra por acá. A ver, por ahí se ve. Ya. ¿Dónde está el punto 0,4? Porque el 0,4 debe encontrarse acá, en el eje Y. ¿Todo de acuerdo o no? ¿Sí? Ahí se encuentra. 4 unidades, pues. ¿Sí? 4 unidades. El otro punto es 5 raíz de 21. Primera componente 5, segunda componente raíz de 21. Listo. Profe, las coordenadas del centro, recuerda la semana pasada que hicimos para las coordenadas, cuando el punto pertenece, o sea, ese puntito es el centro. Normalmente es HK, ese es el centro de una circunferencia. Pero está en el eje X. Si está en el eje X, ¿sabe qué significa? Significa que no tiene altura, o sea, el K es 0. Ahí es 0. ¿Todo de acuerdo? Por ejemplo, el 0,4 que tú ves ahí en el eje Y, como pertenece al eje Y, lo pertenece. Entonces el 4 sí se puede medir en el eje Y, pero X no tiene, pues. ¿Sí o no? No tiene ancho, entonces pues lo pone 0. Entonces el centro tiene la coordenada, las coordenadas H0. Y a ti te están pidiendo haya la ecuación. Entonces, ¿qué tengo que calcular? H y luego el radio. ¿Y eso cómo lo voy a obtener? Así lo voy a obtener. Trazando estos radios. Antes de resolver, le voy a enseñar algo importante.
Mira, mira las alternativas. El radio es 5. Mira las alternativas. 25, 25, 25. 25. Ah, el radio vale 5. Y tú dices, el más vivo, ¿no? A ver, oye, ¿qué pasa si le pongo 5? 4, 5, este es 3. Entonces, el H me sale 3. ¿Y cuál sería la ecuación? Ah, a ver, ¿esta es la ecuación, sí o no? ¿Cuál sería la ecuación? Entonces acá el K0, entonces Y cuadrado. El H es 3, sería X menos 3 al cuadrado igual a 25. Bien. ¿Cuál es la clave? Profe, la clave es la D. Y al toque lo hay. ¿Le gusta el método o no le gusta el método? Y acá me dicen champero. Ya, entonces no te gusta el método, ya. No te gusta, no hay problema. ¿Pero qué vas a hacer? Ya, vas a hacer lo siguiente. Vas a usar distancia entre dos puntos. ¿Y cuáles son esos dos puntos? El centro y los extremos. Ah, por ejemplo, tengo el punto H0 y el 0,4. La distancia es R. Ya pues. Entonces digo aquí, R al cuadrado es igual. ¿De acuerdo? A diferencia de abscisas. Porque tengo H y 0. Es H menos 0 al cuadrado. O sea, H cuadrado. Más, luego tengo 0 menos 4 al cuadrado. Ojo, 0 menos 4 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 4 al cuadrado. Ya está. La otra. Ahora el centro H0 con el otro punto 5 raíz de 21. Nuevamente, R cuadrado igual. ¿Qué vas a hacer ahora? Abscisas. H con 5. Ah, ya. H menos 5 al cuadrado. Ahora, segundas componentes. 0 menos raíz de 21. Ah. 0 menos raíz de 21. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora desarrollemos. Este valor de acá lo voy a reemplazar. ¿Dónde? Acá abajito. Ahí. Entonces tendría h cuadrado más 16 igual. Hay que desarrollar todo esto. Desarrollemos. H cuadrado menos 10h más 25. Y el otro, al 0 menos raíz de 21 al cuadrado, es 21 nomás. Listo. Chicas, ayuden por favor. ¿Cuánto sale h? ¿Nadie puede? ¿Cuánto vale h? A ver. Ajá, muy bien. Meli, ¿no? 3. Ya. Dice que vale 3. Muy bien. También 3. ¿Recuerdas que le dije yo al inicio eso?
Yo le dije que iba a salir 3. Porque radio, mira, si quieres H3, lo reemplazas acá en el gráfico. Mira el gráfico, lo colocas 3 acá. ¿Viste? Y no hay un pitagorazo ahí, es un triángulo notable. ¿Sí o no? Claro. De ahí deduces que el radio vale 5, pues. Por Pitágoras nada más. Pues. Y listo, jóvenes. Ya está resuelto el problema. ¿Ya? Te dirán, profe, ¿y cuál sería la respuesta? ¿Ah? Te piden la ecuación. En la ecuación va x menos h al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. ¿Más quién? Y menos k al cuadrado. Pero, profe, k vale 0. Sí, pues, porque el centro es h0. Entonces no va nada. Ahí está. Igual a r cuadrado. Y r cuadrado es 25. Y esa es la respuesta de la tesis. O sea, en este tema se usa bastante distancia entre 2 puntos. Eso vimos la semana pasada. Eso ustedes también lo han visto. Ya he hablado con su profe de trigo. Me dice, sí, ya hemos hecho eso. Ya. Bastante. Ya, entonces estamos recordando, ¿no? Listo, joven. Un problemita más y pasamos al otro tema de parábola, ¿eh? A ver, ahí está. ¿Qué dice? Determine las coordenadas del centro de la circunferencia. Allá. Esta es la ecuación general, la misma que ves acá. ¿Qué hacemos? Completamos cuadrados. ¿Sí o no? X cuadrado menos 4x. Ya, ahora joven. Sacamos la mitad. 2. Eleva al cuadrado y le restas el cuadrado. No pasó nada. Luego sigue el y cuadrado. Mira, mira. Más 6y. Sácale la mitad de 6, 3. Eleva al cuadrado, más 9 menos 9. ¿Ves? No pasó nada. Al final le sumas tu 4 que estaba sobrando. Y eso lo igualas así. El que está acá es x menos 2 al cuadrado. Y el que está aquí es x más 3 al cuadrado. Entonces sería x menos 2 al cuadrado. Más. Ojo, ojo, solamente esta parte, ¿no? Ahora vamos a esta parte. Eso sería y más 3 al cuadrado. Luego menos 4 menos 9 más 4. Ah, profe, sale menos 9 para el otro lado. 9. Muy bien, Brian, ya me dio la respuesta. Y ahora tenemos que hacer la comparación. X menos h al cuadrado. Más y menos k al cuadrado. Y eso es igual a r cuadrado. Listo. El centro tiene coordenadas HK. ¿Cuánto vale H? Profe, H vale 2. ¿Cuánto vale K? K vale menos 3. ¿Sí o no? Menos 3, menos 3 te da 3. Pues. ¿Qué es lo que piden? Lo que piden es H más K. ¿Y quién es H?
H2, K menos 3. Y la respuesta exacta. Así es. Chévere, está. Alarcón, May, Brian, Mentueros. Muy bien, ¿eh? Ahí está, jóvenes, ¿ya? A ver, ¿qué les parece este tema? ¿Difícil o relativamente fácil? ¿Ah? Ya, un tema bonito. Acá me dice difícil. Está como usted, profe. Fácil es. Fácil. Ya. Listo, ya. Entonces, ya acabamos este tema. Ahora vamos a compartir pantalla con otro tema, ¿ya? Es la parábola. Ya, vamos a empezar con el tema de parábola. Vamos con la definición. A ver, veamos acá. Le voy a explicar brevemente antes de la definición, ¿ya? Mira. Supongamos que tú tengas una recta en el plano. Luego tengas un punto a una distancia de la recta. Ahora, quiero que veas esto. En el plano habrá infinitos puntos que cumplen esta propiedad. Chequea. Este punto lo llamo F, que es fijo. Esta es una recta L fija. Entonces, voy a escoger en el plano infinitos puntos que cumplen esta propiedad. Chequea. Vamos a poner a ver P1. Si yo mido esta distancia, supongamos que mida 7 centímetros, y de aquí hasta acá también hay 7 centímetros. Luego busco otro punto, P2, y la distancia de aquí a F valga 6, aquí también valdrá 6.
Otro punto, P3. Distancia, 4 unidades. A esta recta, 4 unidades. De aquí, ya 3 unidades, 3 unidades. Otro punto por acá, P1, 2, 3, 4, P5. 4 unidades. 4 unidades, se repite. Acá otra. 6 unidades, 6 unidades. Otra. 7, 7 ya. Escucha ahora. Tú estás notando que todos estos puntos equidistan de un punto fijo F y una recta L. ¿Qué significa equidistan? Que tienen igual distancia. Entonces, si tú juntas esos infinitos puntos que cumplen esa propiedad, al juntar todos los puntos, va a describir una línea curva, plana, simétrica, denominada parábola. Por eso hice la definición. La parábola es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto y una recta también coplanares, al pertenecer al plano. Dicho punto se va a llamar foco de la parábola y esa recta se le va a llamar directriz. Así se define la parábola. Ahora, veamos un dibujo ya más sensato, ¿no? Un dibujo ya más bonito, más bonito. Y acá está. Ahí está. Esa curva tiene infinitos puntos y ellos cumplen una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La que la acaba de explicar. Todos los puntos equidistan claro. Así es. Profe, ¿dónde está el foco? Ya. O sea, ese punto, ¿dónde está? Lo vamos por partes. Yo tengo acá una recta. A esta recta la vas a llamar directriz. Y ahí está, directriz. Así es. ¿Estamos? Directriz. Ahora, acá hay una recta perpendicular a la directriz. Esa recta que es perpendicular a la directriz se va a llamar eje focal. También le dicen eje de simetría. ¿Por qué, profe? ¿Por qué de simetría? Porque si tú trazas de este punto una perpendicular al eje focal, esa distancia va a ser la misma. ¿Cómo? Si este mide una distancia B, la otra va a medir B. Por eso que es simétrica. Y ese eje focal va a cortar a la parábola en un punto que lo vamos a denominar vértice. ¿Ya? Entonces, por acá está F. Porque ¿dónde está F? Acá está. Etc. Y el punto arbitrario es P. Está acá. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que la distancia del foco al punto es la misma distancia hacia la directriz. O sea, si este es D, el otro es D.
todos los puntos de la parábola deben cumplir esa propiedad. ¿Ya? Así es. Entonces, profe, ¿por qué este es B y D? Porque la curva es simétrica. Esa es la razón. Ahora veamos los elementos básicos de la parábola. Ahora sí vamos a colocar lo que se va a usar para desarrollar el tema. Ya, ahí tenemos la directriz, el eje focal, acá también tenemos lo que se llama el lado recto. Ya. Vamos a ubicar esos puntos, ¿ya? Es necesario, jóvenes. Miren. Este puntito que corta el eje focal a la parábola se llama vértice. Este es el foco. Y ahí tenemos el famoso lado recto. Ahí está. Se queda. ¿Ya? Ya, vamos por partes. Foco, vértice. Mira. Y lo que se llama lado recto. Es una cuerda perpendicular al eje focal. Y justo pasa por el foco. Este es el eje focal o eje de simetría. Acá voy a usar una distancia muy popular y conocida. Le llaman P, que le dicen parámetro. Parámetro. Es una expresión donde se involucra varias variables, pero para simbolizarlo y simplificarlo, se le llama P. Y tiene esta propiedad, 2P, este es P, y este es P. ¿De acuerdo? Ahí nomás date cuenta de una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La distancia del vértice a la directriz es P. La distancia del vértice al foco también es P. Esa es una propiedad muy importante a la hora de dibujar a la parábola. ¿Ya? ¿Cómo se llama a ese segmento LR? A ese segmento le vamos a llamar lado recto. Y su longitud es 4 veces P. ¿Ya? 4 veces P. No olvidarse que V es el vértice de la parábola. Ya. Miren, jóvenes, están poquitos elementos que se pueda trabajar. ¿Ya? Poquísimos, ¿eh? Ahora, si esto lo estudiamos con el plano cartesiano, ahí nacen las famosas ecuaciones de la parábola. ¿Ya? Solamente hemos visto la definición y ahora estamos viendo los elementos. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, pues ya nomás, una preguntita. Vamos a ver. ¿Ya? Pero si no me dices nada, entonces yo voy a asumir pues que estás entendiendo. ¿Ya? Vamos ahora a las ecuaciones. Mira bien ahí las ecuaciones.
¿Qué observas? Profe, observo que las parábolas, las rojas se abren hacia arriba y las negritas se abren hacia abajo. Ajá. Cuando se abre hacia arriba, se dice cóncava hacia arriba. Y si es para abajo, cóncava hacia abajo. Eso con expresiones en matemáticas. Ya, profe. Pero ahí dice, por ejemplo, ecuación de la parábola, cuyo eje focal es paralelo al eje de ordenadas. Es cierto, pues, mira, ¿dónde está el eje focal? Este es el eje focal. ¿Viste? Ahí está el eje focal. ¿No es paralelo al eje Y? Sí. Entonces, cuando el eje focal es paralelo al eje Y, la parábola o se abre hacia arriba o hacia abajo. Y en el segundo caso, el eje focal coincide con el eje de ordenadas. ¿Se ha dado cuenta? No, mira. El eje focal coincide con el eje de ordenadas. Ya, listo. Entonces, en el primer caso, el vértice va a ser representado con las coordenadas V, que es HK. Ahora, ¿y por qué se coloca HK? Para hacer lo mismo que hemos hecho en circunferencia. ¿Recuerda la circunferencia? ¿Cuál era su centro? HK. Entonces, para no perder la costumbre, HK. Pero en el segundo caso, el HK coincide ¿dónde? Con el origen de coordenadas. En ese momento, ¿qué vas a decir? Vas a decir, ¿ya? Que H0 y K0. Ahora veamos a la ecuación, ¿ya? La ecuación es muy sencilla, fácil. Cuando se abre hacia arriba o hacia abajo, vas a tener la variable x elevado al cuadrado, de segundo grado. X menos h al cuadrado. Eso es equivalente a 4p, parámetro, multiplicado por y menos k. Esa es la ecuación de la parábola. ¿Sí? Ecuación de la parábola, cuyo vértice es HK. Profe, y en el otro lado, ¿no sería más fácil? Claro, pues no es que H0 y K0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Acá es más fácil. Mira, H0 y K0 reemplazan X cuadrado igual a 4P y eso es todo. Ahí está. ¿Y cómo saber cuándo se abre hacia arriba o hacia abajo? Eso depende del parámetro. El parámetro, si es menor que 0, se abre hacia abajo. ¿Y qué pasa si es mayor que 0? ¿Ah? ¿Para dónde se abre? Opuesto, pues, ¿no? Para arriba. Entonces aquí el P0. Acá P mayor que 0. Acá negativo y acá positivo. Por un ejemplo ya. Si tú tienes, por ejemplo, así. X menos 4 al cuadrado. Igual menos 12. Y más 3. Al toque dices. Compara. Menos h, compárale con menos 4. H es 4. Menos k, compárale con más 3.
K vale 3. ¿Y qué significa eso? Que el vértice, ¿ya? Perdón, K es menos 3, no menos 3, ¿ya? ¿Cuál es el vértice de la parábola? HK, o sea, 4 menos 3. Ese es el vértice. ¿Y se abre hacia arriba o hacia abajo? Pues acá hay un menos 12. 4P lo igualas a menos 12. Y P es negativo. Claro. Si es negativo, se abre hacia abajo. Entonces es bueno saber eso para el dibujo, para no cometer error a la hora de dibujarlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque la parábola puede cortarse con una circunferencia, una recta, hay que saber los interceptos también. Muy bien. Algo parecido es el otro. Cuando se abre a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Le tomaron captura, estas son las ecuaciones de la parábola. También le dicen algunos parábola vertical. ¿Ya? También. Ya veamos ahora. Fíjate acá. Ahí. Ya. Ahora quiero que veas la ecuación de arriba. La de abajo es fácil. Este x menos h lo vas a cambiar por y menos k. Nada más. Lo intercambias. Lo intercambias y ya tienes la ecuación de la parábola que se abre para la derecha o para la izquierda. Lo intercambias. Igual sucede acá, profe, sí. Ya no le pongas x, ponle y. Y al otro, 4p. No le pongas y, le pones x. Cámbialo nada más. ¿Ya? Ya. Entonces veamos acá. Ya. Pues acá la ecuación sería como. Cambiándolo, ¿eh? Y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. ¿Ves? Ya, profe. Y el otro, ya p, papayita. Y cuadrado igual a 4p con lo mismo de siempre. P menor que 0. O P mayor que 0. Si es mayor que 0, se abre para la derecha. Si es menor que 0, se abre para la izquierda. En el segundo caso, las coordenadas del vértice 0, 0. Aquí está bien, 0, 0. Y en el otro es HK. Es HK. ¿Ya? Un ejemplo sería la misma prácticamente, ¿no? Ya un ejemplo, vamos a ver. Supongo que tengas acá. Y más 1 al cuadrado. Menos 8 x, ¿ah? Menos 2. Comparando, menos k más 1. K vale menos 1. Comparando menos h con menos 2. Entonces h es 2. Entonces el vértice es 2 menos 1. Ya tengo el vértice. Profe, ¿para dónde se abre? ¿Derecha o izquierda? Menos 8 lo igualas a 4p. ¿O no? Sí, 4p.
P negativo. Ah, se abre para la izquierda. Así se resuelven estos problemas, pues. Esto es para el dibujo, obviamente. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? O ya vamos a resolver los problemitas. A ver. Ya. Muy bien. Resuelvo eso. Ya. A ver, veamos el problema 1. Dice, tenemos la ecuación de la parábola. Pero usted diga, profe, usted no ha hecho eso. Claro que he hecho eso. Mira. Por ejemplo, si yo tengo así, si yo desarrollo esto, sería así. Acá tendría x cuadrado menos 4x menos 2y más 2 igual a 0. Ahí está, pues, tiene la misma forma que esta. Ah. Ya, profe, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Completamos cuadrados? No, en este caso no completes cuadrados. ¿Por qué razón? Porque no tienes el A, no tienes el C ni el B. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué otra forma puedo emplear para resolver este problema? Porque están pidiendo C por A más C menos B. ¿Ya? Entonces, hay una cosa muy importante. ¿Eh? Ya, imagínate que acá tengas una ecuación. ¿Ya? Tienes una ecuación. Y tienes el conjunto solución. 2, 4. ¿Qué significa conjunto solución? Que los valores de la variable deben satisfacer a la ecuación. Eso siempre te dijo tu profe de álgebra, ¿no? Tiene los dos valores de la ecuación, conjunto solución. Entonces, reemplazas en la ecuación, debe satisfacer la ecuación. Lo mismo pasa acá. Acá hay dos puntos que pertenecen a la parábola. El 0 menos 1 y el 1 menos 2. Esos puntos tú los tienes que reemplazar, ¿dónde? Aquí, en esta ecuación. Si tú reemplazas, profe, si yo reemplazo el 0 menos 1, ¿qué significa? Que la primera componente es X. Y la segunda componente, ¿quién es? Es Y. Solo lo reemplazas y te puede salir el problema. Y si no, ya tienes otro punto más ahí abajo. Ah, y entonces lo voy a plantear. ¿Ya? El punto que tiene coordenadas 0, menos 1, pertenece a la parábola. Por lo tanto, satisface a su ecuación. Ah, o sea, ¿qué significa? Que tienes que reemplazar. ¿Está bien? Vamos, jóvenes, reemplaza. X cuadrado. Pero X vale 0. Acá voy a poner, ¿ya? X igual a 0 y Y igual a menos 1. Ya con eso ya te recontra servido. Vamos, sería 0 al cuadrado, ¿sí o no? Sigue. Menos AC menos B y por Y. Pero Y lo vas a reemplazar por menos 1. Luego tengo menos C igual a 0. ¿Y acá qué tengo? 0. 0, 0 no es nada. Pues. Menos AC menos B menos 1 más B menos C
igual 0. Ya. 0 es igual. No. B lo dejo ahí y los negativos los mando al otro lado. AC menos C. ¿Está bien? Profe, ¿qué es lo que piden? Lo que piden es C por A más C menos B. Ah, sorry, acá es más, ¿ya? Se han dado cuenta que es más, ¿no? Me he equivocado. ¿Sí? Mira esto. De acá, viene de ahí. Ya, reemplaza pues. ¿Cuánto vale CA más C? ¿Cuánto vale CA más C? AC más C, lo mismo que CA más C, es lo mismo. ¿Cuánto es? Es B. Y a ese réstale B. ¿Cuánto te da? 0. ¿Y qué es eso? La respuesta. Eso es todo. De repente el otro punto es para calcular los otros valores. Pero bueno, con eso me salió el problema. Ya no tengo ya que reemplazar nada. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Vamos con la 2. Ya. Dicen que vuelva a explicar. Ya. Acá está la explicación. Ese punto 0 menos 1 pertenece a quién? Pertenece a la parábola. Por lo tanto, esas coordenadas deben satisfacer a la ecuación. ¿Qué significa satisfacer? Que x sea 0 y y menos 1 lo tienes que reemplazar en la ecuación. ¿Qué ecuación, profe? La arriba, x cuadrado menos ac menos by menos c igual. Ahí tienes que reemplazar. En vez de x le pones 0. 0 cuadrado menos ac menos b. En vez de y menos 1 con su paréntesis. Y luego lo pegas, pasas al otro lado, demuestras esto, ¿no? Esto. Que a ti te están pidiendo esto. Lo reemplazas, pues. Esto vale B. Esta cosa ahí. B menos B, 0, ya, ese es todo. Ya. Siguiente. Acá también vas a ver eso de satisfacer a la ecuación. Mira, vas a ver. Problema 2. En la figura la recta AB es tangente a la circunferencia en el punto A. Y al toque te das cuenta que tangente en el punto A. Y acá veo el centro. ¿Qué dice la propiedad? Que acá debe formar un ángulo recto. ¿Sí o no? Un ángulo recto. Ah, muy bien. ¿Qué más? Esa recta AB tiene una pendiente de menos raíz de 3. Ah. Vamos a recordar cómo se define la pendiente. La pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación. O sea, vamos a hablar sobre la recta AB. Sobre la recta AB se puede afirmar que la pendiente
M, ¿te acuerdas de M? Pendiente M, la tangente de teta. Dice que eso vale menos raíz de 3. Joven, si fuese positivo, tangente teta raíz de 3, ¿tú qué dirías? Teta vale 60. Pero como es negativo, y ves que teta es obtuso, entonces teta es 120. Ya calculé teta. ¿Y eso me sirve? Por supuesto. Porque el ángulo que está al costado de B, ese ángulo vale 60. Recuerda la teoría, circunferencia. ¿Te acuerdas circunferencia? Mira, esta longitud es la misma que esta longitud. Propiedad. Centro. Punto exterior es bisectriz. Y estas dos distancias perpendiculares son radios. Eso se hizo en circunferencia 1. Ahora acá lo vamos a repetir, ¿ya? A ver, como recordando. Trazo. Como es bisectriz, ¿cuánto vale cada uno? 30. 30. Voy a tener triángulo, rectángulo de 30 a 60. Mira. 30, 30, 60, 60 y 60. ¿Está bien? Ya. Dice que AB vale 2 raíz de 3. Si AB vale 2 raíz de 3, recuerda, este es la misma que esta. Y ahí tenemos un triángulo notable de 30 a 60. Frente a 60 está 2 raíz de 3. Ah, entonces frente a 30 es 2. Mira acá, este es 2 y este es 2. Ahí está. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí nomás puedes rápidamente visualizar las coordenadas del vértice de la parábola. Pues o no puede. Ahí está el vértice ahí. A ver, cachimbos. Dígame las coordenadas de este vértice. A ver quién me dice. Coordenadas del vértice de la parábola. A ver. ¿Cuánto vale las coordenadas del vértice de la parábola? Ahí está en ese destello ahí. ¿Cuánto vale las coordenadas de ese vértice? Ya, muy bien, jóvenes, 0,2, muy bien, lo máximo. Sí, 0,2, muy bien, 0,2. Entonces ya tienes el vértice de la parábola. Ya tienes el vértice. Profe, decir vértice de la parábola es como decir HK. Claro. Ahora trabajemos con la parábola. Ya, sobre la parábola. El vértice se supone que es HK. Pero ya lo hicimos ahorita, 0,2. ¿De acuerdo? Jóvenes, ahí está. Y la parábola se abre hacia arriba.
Claro, si se ver hacia arriba, ya tengo el vértice, ya puedo tener la ecuación. ¿Sí o no? Ya, recuerda la ecuación de la parábola. Se lo voy a proponer nuevamente. X menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. ¿Está bien? Sí, profe. H es 0. ¿Todos de acuerdo? H es 0. Entonces tendría solamente x al cuadrado igual a 4p y menos k. Pero k vale 2. Ahí está. Esa es la ecuación. ¿Está bien? Lo que resultó, esta es la ecuación de la parábola. Pero, profe, falta todavía el P. Sí, pues. Pero a ti no te piden la ecuación. ¿Qué te están pidiendo? Lado recto. ¿Y te acuerdas cuánto vale el lado recto? El lado recto vale 4P. ¿Te acuerdas del dibujo principal? 4P. El lado, entonces hay que hallar el parámetro. ¿Y cómo hallo el parámetro? Encontrando X e Y. ¿Y cómo encuentro eso? Con un punto de la parábola. Ahora viene la parte principal. Ubícate en el punto A, por favor. El punto A tiene unas coordenadas y lo voy a tener que calcular. Ya, profe, ¿cómo calculamos la coordenada de A? Acá está. Trázale una perpendicular. Ahí está. Acá hay un triángulo de 30, 60. Mira. Pues sí, 30, 60. Aquí están. Ahí está. Y este triángulo de 30, 60, fácil. Pues. Cateto adyacente 1, el otro cateto raíz de 3. Este es 1. Este es raíz. Cachimbos, dime las coordenadas de A. Vamos, jóvenes. Coordenadas de A. ¿Quién me dice la coordenada de A? A ver. Coordenada de A. Muy bien, ahí está lo máximo. Raíz de 3. 3. Muy bien, Alarcón, también. Raíz de 3. Sí, ¿por qué? Porque este es horizontal y la vertical es 3. Ah, ya. Ahora yo te pregunto, ¿el punto A pertenece a la parábola? Sí. Entonces, ¿debe satisfacer su ecuación? Sí. A pertenece. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, mire qué vas a hacer. ¿Eh? Mire el punto A. El X debe ser tu raíz de 3. Ah, y el Y debe ser 3. Estos dos, tú lo tienes que reemplazar en la ecuación que has obtenido acá. Ahí la. Y ahí te sale el problema. Empecemos. X cuadrado, o sea, raíz de 3 al cuadrado. Y eso vale 4p. ¿Por qué? Perdón, pero Y ¿cuánto vale? 3 menos 2. Y listo. A ver, ¿quién me dice cuánto vale 4p?
¿Ah? ¿Cuánto vale 4P? 4P. 4P. 4P es lado recto. ¿Pero cuánto vale? ¿Vale 3 o no vale 3? Y esa es la respuesta, pues. Nada más. Entonces, sobre parábolas y circunferencia, los puntos deben satisfacer. Y se repiten una serie de problemas con eso. Hay que ubicar las coordenadas del punto, los reemplazos de la ecuación y puedes hallar todo lo que deseas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a un problema más. A ver. Ajá, interesante. En la figura, el puente colgante de 240 metros de ancho tiene trayectoria de una parábola sostenida por dos torres de igual altura. Si la directriz de dicha parábola se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de la parábola está a 30 metros de la superficie terrestre, hallar las alturas de las torres. Bueno, voy a hacerlo así. Voy a usar el mismo gráfico, ¿eh? Ahí está. Estoy usando el mismo gráfico. Ya, bien, jóvenes. Hay que trabajar con el plano cartesiano y se recomienda trabajar con el vértice de la parábola en el origen de coordenadas. 0, 0. ¿Está bien? 0, 0. Muy bien. Ahora, el ancho del puente 240. Como es simétrico, eso hemos visto en la definición de la parábola, va a haber 120 a la derecha, 120 a la izquierda. Ahí tenemos a los ejes cartesianos. Ya, profe, hasta ahí estoy entendiendo. El punto más bajo de la parábola está a 30 metros de la superficie terrestre. Y acá dice bien claro que la directriz está ahí. Entonces vamos a escribir. Pues. La directriz se encuentra acá. El vértice de la parábola es V00. Ahí está. Exacto. Pero el vértice de la parábola está a 30 metros de la directriz, porque es el punto más bajo que hay. Ahora, ¿te acuerdas de la teoría? Vamos a retroceder. Mira, del vértice a la directriz, su distancia es P. Repito, del vértice a la directriz es P, o sea, el parámetro. Entonces, en el ejercicio, se nota que eso que vale 30 es P. O sea que el parámetro es 30. ¿Sí o no? ¿Está bien? Parámetro 30. Ya, profe, ¿puedo plantear la ecuación de la parábola? Sí, puedes plantear. Estás en condiciones. ¿No? A ver. Ecuación de la parábola. Profe, se abre hacia arriba. Acá.
Recuerda que era x menos h elevado al cuadrado. Era que 4p por y menos k. Profe, pero es más fácil porque es el 0, 0. Claro, entonces ya, ¿cómo sería? Fácil, pues. X al cuadrado igual a 4py. Esa es la ecuación de la parábola. Pero p vale 30. Ah, entonces sería x cuadrado. 4 por 30, 120y. Me piden las alturas de las torres. ¿Cómo hallo la altura de la torre? Ya, chequea. La altura se supone es de la base terrestre de la directriz hacia la cúspide de la puntita, ¿no? Es un conito. Toda esa distancia. Pero hay una parte que ya está valiendo 30 metros, ¿o no? ¿Sí o no? Hay 30. Me falta la otra parte. Pues esta parte me está faltando. No lo tengo. Pero lo puedes calcular. Llámale D. Llámale D. ¿Y cómo calculo D? Recuerda que yo te dije que tienes que ubicar las coordenadas de un punto. Mira este punto rojito donde está la cúspide de la torre, la puntita, la puntita. Mira el destello. Ya. Dígame, por favor, jóvenes, ¿cuánto vale las coordenadas de este puntito que está en la puntita de la torre? A ver, vamos, vamos, vamos. Le voy a llamar punto A. ¿Qué coordenadas tiene este punto A? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Ajá, muy bien ahí. Claro. 120. Primera componente. Y segunda componente. Ah, muy bien, la D. Esa es la coordenada de este punto. Mira, 120, punto y coma D es la coordenada. Entonces, ¿qué vas a hacer? El punto A satisface a la ecuación. Profe, ¿qué significa satisfacer? Que X debe reemplazarle por 120 y al Y le vas a reemplazar por la letra D. ¿Dónde? En esta ecuación que está acá, llama ahí. Ahí vas a reemplazar. X es 120, entonces 120 al cuadrado, ¿sí o no? Igual a ¿qué? A 120 por Y, pero Y vale D. Entonces, ¿cuánto vale D? D vale 120 metros. Pero me piden la altura de la torre. ¿Cuál sería la altura de la torre? Esos 120 que calculé, ¿qué más tendría que sumarlo? Los 30 metros que hay de arriba, del puente hacia abajo, pues, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 150 metros. Ese viene a ser pues la altura de la torre. Muy bien, Brian. Eli, muy chévere, Eli. Evelyn. Ya. Así es pues, esos son los problemitas. Tienen bastante para que practiquen. ¿Ya? Y tienen también su domiciliario, ¿no? Para seguir practicando. ¿Ya?
Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Ajá. La próxima semana vamos a realizar eh, dos temas, elipse en la primera hora y el otro máximos y mínimos. Ya con eso ya hemos culminado todo el plan académico. Con eso ya pues a cualquier universidad joven, si la San Marcos sería mucho mejor. ¿Ya? Nos comunicamos entonces la próxima semana. Gracias.